Tormentosas y turbulentas se han movido en la moneda, el Congreso y la Corte Suprema. Acusaciones constitucionales rechazadas en contra de la ministra del Interior, Carolina Tobá. Días antes, otra acusación había sido rechazada en contra del presidente Boris. Y también se destituyó a una integrante de la Corte Suprema. Y aún permanecen acusaciones en contra de otros tres magistrados. Hoy voy a conversar con la diputada Daniela Sicardini, quien ha estado virtualmente en el ojo del huracán en el Congreso. Diputada, buenos días y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted, don Marcos, por el espacio que nos entrega también para hablar de la contingencia nacional. Así es. Diputada, por unanimidad, eh, Ángela Blanco fue removida de su cargo en la Corte Suprema. Dicen que era importante tomar una determinación antes de del pronunciamiento del Congreso. Los antecedentes contra la ahora ex ministra eran muy fuertes, lapidarios. Sí, evidentemente, don Marcos, de hecho nosotros hicimos estas denuncias ya hace bastante tiempo y creo que al transcurrir de los días nos ha ido dando la razón. Lo que decíamos con el diputado Manucheri cuando acá había manipulación de la justicia, o sea, sin ir más lejos, el actuar indebido de la ministra, ex ministra Vivanco, el acelerar causas, el ejercer presiones a subordinados, a los relatores. Ella incluso entregaba información reservada en causas que todavía no se habían fallado, eh, impartía instrucciones directas con respecto, ¿no es cierto?, a manipular la justicia cuando, por ejemplo, se le pide integrar la sala y ella no se niega, en los chats ella está muy disponible, le dice al señor Hermosilla, no hay ningún problema, solo tiene que pedírmelo tal persona, o sea, incluso le da las instrucciones de cómo hacerlo, y además el tema con respecto a su actuar como una jefa de campaña para algunos nombres que se tenían que designar a ciertos cargos y para otros que no les parecía o no eran muy cercanos, torpedeaba, ¿no es cierto? Y hacía operaciones en contra de ellos. O sea, efectivamente acá se configura una situación que es bastante grave porque en estricto rigor ella transgrede los principios básicos en este caso, la Corte Suprema, que son principios de imparcialidad, de objetividad, de independencia, autonomía, y es por eso que de manera unánime el día de ayer la Corte Suprema hace la remoción de su cargo. El próximo día martes, el Senado deberá conocer la acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz y también con la señora Vivanco, por separado. Ahora, con la remoción de Vivanco, ¿cambia la situación? Yo creo que no cambia toda vez que los que fuimos promotores de la acusación constitucional teníamos la convicción que aquí habían argumentos contundentes para poder fijar justamente esta falta que es el notable abandono de deberes. Por todo lo que ya mencionamos, porque las mismas causales que tenía el cuaderno de remoción de la Corte Suprema son las que nosotros también incorporamos en este libelo. Por lo tanto, con mayor fuerza y probablemente con una amplia mayoría va a existir un pronunciamiento por parte de la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas para poder aprobar lo que es esta acusación constitucional, en el entendido de que nosotros aprobamos la cuestión previa, después nos vamos al fondo y son los senadores y senadoras que cumplen un rol, ¿no es cierto?, de jueces. Nosotros más bien aprobamos una admisibilidad o una presunción, ¿no es cierto?, de esta causal de notable abandono de deberes. Sin perjuicio de aquello, evidentemente acá se hicieron varias operaciones y estrategias por parte de la defensa de la señora Vivanco, incluso nos puso a nosotros en tela de juicio de que si es que estábamos habilitados o no para poder concurrir con nuestro voto en esta acusación constitucional. Y ahí me parece bastante curioso, sobre todo porque viene de una abogada con trayectoria, con experiencia, porque sabe, ¿no es cierto?, cuáles son las atribuciones y competencias de cada una de las cámaras y me imagino que la defensa de ella, que deben ser abogados muy bien pagados para defender una situación bien difícil en su caso, no iban a estar al tanto, ¿no es cierto?, de estas particularidades. Entonces,
más allá de todas estas operaciones que se tratan de instalar para a nosotros negarnos las atribuciones fiscalizadoras que tenemos la convicción y seguridad de que es el mandato que nos ha encomendado la ciudadanía, y en eso nosotros no vamos a titubear y no vamos a tener doble discurso. Por lo tanto, qué bueno de que ya se haya resuelto lo que se votó hace unos días atrás, antes de ayer, con respecto, ¿no es cierto?, al libelo de Muñoz y Vivanco. Ahora, me parece bastante lamentable, y nosotros hicimos el punto, que también estas artimañas y mañosamente instalan un paquete con dos personas distintas por parte de la derecha, dos personas distintas en un libelo y con causales muy diferentes. O sea, el precedente que se instala es bastante complejo, porque el día de mañana perfectamente podríamos estar acusando a un ministro por violación a menores y al mismo tiempo a un ministro porque no está cumpliendo la ley. O sea, esas son las diferencias abismales que tenía finalmente esta acusación que se aprobó hace 2 días atrás en la Cámara por esta estrategia mañosa que instala la derecha como paquete de meter a todos en el mismo saco. Y sabemos claramente, y con esto termino, que acá algunos de la derecha era básicamente el objetivo principal de meter a Muñoz tenía que ver, ¿no es cierto?, con una pasada de cuenta política. Fue el único que estuvo disponible a desaforar a Pinochet, fue el que le ha hecho la vida de cuadritos a la ISAPRES por haberle metido la mano al bolsillo a los afiliados y que sale a la luz pública. Entonces, evidentemente, hay una vendetta política que es bien impresentable y que hoy día se hace un oportunismo brutal a propósito de casos que realmente son complejos de abordar, como es la manipulación de la justicia, que en este caso ha quedado en evidencia con la señora Vivanco. El escenario que enfrenta ahora el magistrado Muñoz es complejo y se estima que la votación puede ser muy estrecha. Bastan solo 26 votos para que la acusación sea aprobada. ¿Puede cambiar esta situación en los próximos días? Don Marcos, para serle bien sincera, desconozco cómo va a ser la, cómo van a ser las voluntades que se van a generar en el Senado. No hemos tenido conversaciones con los senadores ni senadoras. Y ellos obviamente de manera soberana tendrán que definir de acuerdo a los argumentos que tienen este libro y resolver sobre el mérito de cada uno de estas dos personas que están siendo acusadas, porque lo que sí va a suceder en el Senado es que se va a votar por separado. Yo creo que es algo razonable, algo más responsable y algo serio, lo cual nosotros no pudimos hacer nuestro pronunciamiento eh, lamentablemente en la Cámara de Diputados y Diputadas. Por lo tanto, yo creo que estas horas que se avecinan van a ser de mucha tensión y de mucha expectación por parte de la opinión pública. Eh, por lo tanto, hay que estar muy atentos de cómo vaya a darse, ¿no es cierto?, este pronunciamiento en el Senado. No, no soy quien como para poder adelantarme, ni tampoco soy pitoniza de cómo se vayan a dar las cosas, porque desconozco, porque no he conversado con los senadores y senadoras. Eh, la Cámara rechazó la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tovar. Anteriormente había rechazado la acusación en contra del presidente Gabriel Boric, porque no había votos. Entonces, conociéndose anteriormente que no había votos, cuál es la dirección? ¿Qué se busca con todo esto? Presentar una acusación que no tiene plataforma donde sostenerse. Sí, mire, yo creo de que primero decir con mucha fuerza que los problemas de seguridad que tenemos en nuestro país no han sido precisamente por responsabilidad de este gobierno. Acá tenemos que también ser responsables en decir que es un fenómeno que viene ya hace muchos años, incluso de gobierno en gobierno,
y me atrevería a decir que también hay harto semblante de maderas por parte de algunos de la oposición, porque fíjese que acá hubo un presidente que hizo un cucutazo invitando a los venezolanos a nuestro país y abriendo la puerta de par en par. Y evidentemente la situación migratoria es un problema complejo que se está abordando, pero claramente eh, se, se han hecho algunas medidas y acciones que no han sido suficientes. Es bien complicado también decir de que aparejado a la migración trae la delincuencia. O sea, hay una estigmatización lamentable, pero es verdad que acá hay delitos que no existían en nuestro país y que el Congreso ha tenido, ¿no es cierto?, que legislar sobre aquello. Pero dicho eso, evidentemente, yo creo que hay que hacer un poco de memoria, porque acá hay un show mediático por parte del Partido Republicano de inculpar en este caso a la ministra Toá de todos los males con respecto a la delincuencia, cuando un presidente también decía en su programa de gobierno que acá se les va a terminar la fiesta a los delincuentes y pareciera ser que estamos en un after hour, porque evidentemente todavía no hemos sido capaces de resolver una situación que requiere de, primero, voluntades políticas, de ponernos a disposición y yo creo que lo importante es ya, busquemos un debate que signifique buscar soluciones y respuestas, pero no acusaciones constitucionales que no tienen fundamento. Yo no sé si es una buena estrategia descabezar el Ministerio del Interior, no sé si es que eso le vaya a resolver los problemas de delincuencia a la gente. Yo no sé si esto va a atraer a esa víctima, a los familiares. Yo no sé si es que esto va a hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado. Yo más bien veo de que hay un aprovechamiento político, sobre todo una estrategia electoral a puertas de las votaciones municipales. Por lo tanto, creo que enmarca esta cortina de humo que instala la derecha y particularmente el Partido Republicano con la ponencia que hace el exdirector Yáñez en la misma comisión revisora de esta acusación constitucional, él dice, nunca antes visto un gobierno, el presidente Boric particularmente, nos ha entregado tanto apoyo a esta institución. Nunca habíamos visto tanto compromiso como el gobierno que ha liderado el presidente Boric con respecto, ¿no es cierto?, a la articulación, los apoyos, el equipamiento, la legislación en materia de seguridad. Hemos avanzado con un fast track muy interesante en el Congreso, hemos tenido una agenda de seguridad robusta. Evidentemente han existido diferencias, sí, pero eso no precisamente ha concluido en que no hemos hecho frente a una demanda tan sentida como es la seguridad en nuestro país. Entonces, dicho todo aquello, pareciera ser, y vuelvo al punto, que el Partido Republicano lo único que ha tratado de instalar es una cortina de humo, tratando, ¿no es cierto?, de inculpar a la ministra Toá por todos los males que hoy día padece, ¿no es cierto?, nuestro país, y más bien no hacerse parte de la solución, que más bien es la invitación que yo le haría en este caso a los que se hacen llamar patriotas. Sobre el punto, a pesar de que lo negó anteriormente, el fiscal nacional Ángel Valencia reconoció encuentros con Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick. Dijo, a pocas semanas de haber asumido como fiscal nacional. Usted, diputada, se lo pregunto como parlamentaria, congresista y también fundamentalmente como ciudadana. ¿Usted mantiene la confianza en el fiscal nacional después de este episodio o se ha producido una especie de crisadura en esta confianza? Mire, yo creo que acá hay una estrategia de la defensa Hermosilla que han tratado de instalar con mucha fuerza, porque yo me hago esta pregunta, don Marcos. ¿Por qué la defensa Hermosilla no solicitó desde el primer minuto que sabía que la fiscal Parra había tenido conversaciones con Luis Hermosilla, su inhabilidad? ¿Por qué no hizo esta solicitud de inhabilidad antes
que terminara en prisión preventiva el señor Luis Hermosilla, porque ellos pensaban acaso que la fiscal Parra iba a tener un trato más amable, iba a tener un trato más eh, eh, descendiente. blando, condescendiente. Yo creo que ha quedado en evidencia que como eso no sucedió, bueno, ahora yo recién vengo a pedir, porque como pensábamos que esto podía ser distinto, su inhabilidad. Entonces, cuando hay conveniencias detrás, cuando hay una estrategia, yo creo que lo único que finalmente queda en evidencia es que este malestar que nace desde la defensa Hermosilla es porque precisamente les da, es porque precisamente la Fiscalía Nacional y la fiscal Parra, yo creo que ha cumplido su rol persecutor, ha cumplido un rol de imparcialidad y esperamos de que continúen en esa senda. Si fuera distinto, probablemente estaríamos cuestionándolo, pero aún con todos estos otros antecedentes que han tratado, ¿no es cierto?, de meter para desviar el foco de lo importante, porque nos han metido en una discusión artificial que yo evidentemente también quiero despejar, pero nos instalan conversaciones machistas que condenamos, por cierto, cuando se refieren a una mujer, pero nos instalan de que se juntaron o no a tomar café, pero acá lo importante es que no perdamos el foco de lo relevante que significa justamente avanzar decididamente en dejar atrás la impunidad y, por supuesto, buscar a quienes hoy día resulten responsables y que cumplan con todo el rigor de la ley y que terminen tras las rejas, porque cuando se habla de corrupción creo que es un daño enorme a nuestra democracia, sobre todo cuando está involucrado no solo el poder político, no solo las instituciones públicas, sino que incluso la justicia. Entonces, de eso se trata, don Marco. Yo creo que acá ha existido un intento de instalar una estrategia justamente para desacreditar el rol que ha tenido la Fiscalía eh, por sobre, más bien poner los datos objetivos, que ha sido finalmente una postura de imparcialidad, de una investigación acabada y que ha ido teniendo frutos a propósito de todas las acciones que hemos visto. Personas formalizadas, personas que están siendo llamadas a declarar en calidad de imputado, hay gente que hoy día está presa, hay gente que ha perdido el cargo. Entonces, creo que acá se ha avanzado con la rigurosidad que la ciudadanía espera y evidentemente que acá se transparenta absolutamente todo porque lo importante es poder recuperar la confianza de la ciudadanía con nuestras instituciones públicas y espero de que el Ministerio Público en este caso haga todo lo que tenga que hacer para que esto se pueda esclarecer. Y bueno que tocó ese punto acerca de la confianza, porque todo este escenario ha impactado fuertemente a la ciudadanía. Es cosa de andar por la calle, uno conversa con amigos, un café, amigos. Y le pongo como ejemplo, la última encuesta CADEM, que se conoció el domingo 6 de octubre, muestra que más del 90% de la ciudadanía no confía en la administración de justicia. Y esto es delicado, es muy grave porque es uno de los pilares sobre el que descansa el Estado, la República, el país. Y resulta que la gente no le cree a la justicia, no confía en ella. ¿Cómo se recupera eh, esa confianza de la ciudadanía? Bueno, es lamentable lo que está viviendo nuestro país. Creo que uno de los escándalos de corrupción más grandes que se pueda tener hasta el día de hoy en la historia de Chile. Y justamente tiene que ver con cuestiones que a mí me salen también en el territorio, Marcos. Yo he recibido comentarios de ciudadanos de a pie, de atacameños, que me dicen, oiga, diputada, ¿sabe qué? El caso Hermosilla justamente me da la razón cuando yo decía, es que acá hay justicia para pobres y justicia para ricos. Acá hay justicias que finalmente terminan en la impunidad, grandes empresarios como el caso Penta. De esto se trata.
Por eso, sin ir más lejos, acá hay una investigación, ¿no es cierto?, con el señor Guerra, acá hay una triangulación que debiese ser investigado a fondo entre la política, como Andrés Chadwick, que todos los caminos conducen a Chadwick, y también los tentáculos que tenía Hermosilla, que no solo ha permeado lo público, sino que también lo que pasa en la justicia, lo que pasa en las instituciones públicas, porque fíjese que acá terminamos con directores de la Policía de Investigaciones fuera del cargo. Terminamos con funcionarios de la Tesorería General de la República y también funcionarios del Servicio de Impuesto Interno, también con situaciones, ¿no es cierto?, con eventuales delitos por entrega de información, por delitos de cohecho, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos justamente de que no hay confianza por parte de la gente en la justicia chilena, tiene que ver con el caso Hermosilla sin duda y con esta red que él tenía, que era bastante amplia. Por lo tanto, yo espero de que cómo se recomponen esas relaciones, cómo se recupera la confianza, es solamente dejando atrás la impunidad y avanzar decididamente, ¿no es cierto?, con todas las acciones que se tengan que hacer desde lo legislativo, con mejorar nuestra legislación para que no queden estos vacíos de opacidad, por ejemplo, con el nombramiento de jueces, todo lo que se tenga que hacer también desde la justicia y que acá terminen en la cárcel los que terminen siendo responsables por delitos de corrupción y que le ha hecho un daño enorme a la fe pública, pero también a el patrimonio de todos los chilenos y chilenas. Porque, por ejemplo, no quiero dejar de lado, pero acá hay toda una configuración que, claro, algunos sacan provecho, acá sacan provecho de intereses personales por sobre los intereses comunes, como es el caso que se está investigando bielorruso de este consorcio, ¿no es cierto?, Movitec, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una afectación directa al patrimonio de Codelco, que es dinero de todos los chilenos y chilenas. O sea, de eso estamos hablando. O cuando hay delitos tributarios, ¿no es cierto?, con respecto al servicio de impuesto interno, también una afectación a las arcas fiscales. Entonces, acá hay una situación tan grave, que se tiene que abordar con todo el rigor de la ley, con todo el carácter que también reviste en este caso hacia la política y que no hay que tener doble discurso, acá hay que hacer un trabajo frontal contra la corrupción y también, por supuesto, con la justicia que evidentemente tiene que hacerse, porque el día de ayer con la remoción de Vivanco se comienza a hacer una limpieza en el Poder Judicial y esperamos de que sea una limpieza profunda y que caiga quien caiga, venga de donde venga, me da lo mismo del color político que sea, porque la corrupción no tiene colores políticos. Acá lo importante es que se deje atrás la impunidad y que se avance, ¿no es cierto?, decididamente con la corrupción. La recuperación de esa confianza va a tomar un tiempo. Probablemente va a tomar un tiempo. La justicia es lenta. Para algunos casos pareciera que era muy rápida, que normalizaba a la señora Vivanco, pero para el común de la gente la justicia se toma su tiempo y esperamos de que sea riguroso. Ahora yo tengo mucha expectativa y he visto con mucho optimismo el actuar del Ministerio Público y eso me deja también con mucha tranquilidad, porque han demostrado el rol, ¿no es cierto?, persecutor. Hemos visto que ha sido también un rol imparcial, objetivo, y esperamos de que continúen con estas diligencias, ¿no es cierto?, que podamos llegar a un buen puerto y que los que resulten responsables terminen tras las rejas. Yo creo que eso es lo importante. La gente quiere ver actuar. La gente quiere que acá se termine con responsables, no con clases de ética. Eso es lo que quiere ver la gente. Y espero de que eso es lo que finalmente suceda con Caso Hermosilla y sus redes. La situación de la Corte Suprema, en todo caso, igual salió un poco rasmillada, por decir una forma, acerca de la mirada que tiene la ciudadanía hacia el más alto tribunal del país.
Se llegó a estas conclusiones, pero era algo inevitable y se puede considerar que ese raspón o rasguñón que sufrió la Corte Suprema podría ser un daño colateral. Había que hacerlo de alguna forma. Sí, yo creo de que acá la Corte Suprema va a estar en el ojo del huracán, van a estar expuestos durante mucho tiempo y por lo mismo tienen que dar mensajes y señales de que se quiere revertir este mal escenario que está viviendo esta tormenta que finalmente se instala en la Corte Suprema. Por lo mismo, creo que era algo necesario lo de la remoción de Vivanco, porque habían hechos muy claros, muy nítidos, había un actuar indebido. No es menor el conocer de que acá había una relación muy estrecha con abogados de la plaza y que cumplían también un poco solicitudes o instrucciones o incluso favores por causas que se instala un manto de dudas si es que si fueron falladas correctamente o no. Eh, y por lo mismo, creo que la Corte Suprema no tenía otra opción que tomar la decisión correcta, que los antecedentes estaban a la luz pública y que eran difíciles, ¿no es cierto?, de tapar. Más allá de esta estrategia que hace Ibanco de recorrer, ¿no es cierto?, todos los medios de comunicación con un cinismo y con esta condición de victimización, que por lo demás normalizaba todo, normalizaba las conversaciones con los abogados con respecto, ¿no es cierto?, a integrar la sala, normalizaba acelerar rápidamente causas que según ella había un apurete, un acusete, no sé cómo lo denominaba ella, de causas que, claro, la gente pide que se acelere y esa era la labor que ella cumplía, pero no estamos hablando de causas de 10 años. Acá hubo causas que pasaron del número 120 al número 1. Hubo causas que en su revisión de admisibilidad en el mismo hecho se resolvió la causa, se falló. Una cuestión insólita que los mismos magistrados de la Corte Suprema decían que nunca antes habían visto. Entonces eran tan evidentes que sin duda yo creo que habían argumentos de sobras para su remoción y no sabemos cuántos más hay. Yo espero que acá se pueda revisar exhaustivamente y hacer esta limpieza profunda que te decía recién. Era un poco inminente lo de la remoción de Vivanco, habían hechos contundentes, lo mismo estamos haciendo nosotros desde el Congreso Nacional con la acusación constitucional, pero yo creo que esto está recién comenzando. Yo creo que esta es la punta del iceberg de una máquina de operaciones para la impunidad que trabajaban algunos en red justamente para el interés particular por sobre los intereses de la justicia, los intereses de lo público y los intereses finalmente que tenemos los chilenos de confiar en nuestras instituciones. Diputada, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido en concedernos estos minutos. Eh, Su punto de vista y consideración quedó totalmente y absolutamente clara. Yo le agradezco sinceramente que haya dedicado estos minutos para conversar acá de estos temas que son titulares en todos los medios de comunicación circulados. Muchas gracias por No, su participación. muchas gracias, don Marco, un gusto y feliz de que podamos hablar de una situación tan delicada que nos afecta a todos los chilenos y chilenas cuando se pone en juego nuestra democracia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, diputada. Que esté muy bien.